buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a tener nuestra charla entre hombres y bueno, pues nos da gusto tener aquí con nosotros a algunos de ellos, a Germán, a José Luis, a Benjamín. Y hoy queremos hablar sobre un tema interesante, importante, que así lo hemos considerado, y es una pregunta: ¿quién manda en mi hogar? Normalmente pensamos y decimos, pues yo soy el que manda, porque yo soy el que lleva el dinero y la mujer se aguanta y bueno, no sé qué tantas cosas puede estar pensando en este momento. Pero la realidad de las cosas es que la pregunta es esa, se queda en el aire y vamos a ir disertando poco a poco el tema y al final vamos a ver quién manda en la casa o quién manda en el hogar. Así es de que para iniciar quisiera preguntarle a Benjamín, ¿qué piensa él que es el hogar? ¿Qué es un hogar? Benjamín. Este, pues el hogar para mí es un lugar feliz, es un lugar de refugio, es un lugar de descanso. Es pues después de tanto trabajar, yo creo que es mi lugar de seguridad. Es donde llego y se olvidan, aún cargo algunos problemas de trabajo, de lo que pasó en el día. Aún con eso, al final en la casa es un lugar de tranquilidad. Es un lugar en el que es un lugar al que puedo llegar y saber que todo está bien o que ahí estoy bien, ahí nada malo me pasa. Para mí ese es el hogar. Ok, Germán, ¿tú qué opinas? Sí, sí, buenas noches, así como lo dijo mi compañero. El hogar pues es el lugar de descanso, cuando viene uno del trabajo, es para estar por lo más tranquilo y lo cómodo en la casa con la familia. Gracias, Germán. Miren, es curioso, la palabra hogar proviene de hoguera o fuego. De ahí es donde viene o se deriva la palabra hogar. La raíz etimológica de esta palabra es focus, de donde deriva nuestro idioma y en realidad lo que sucedía en las familias antiguas, no estoy hablando de las antiguas, estoy hablando del tiempo de la prehistoria, ¿sí? En donde pues no había luz, las cosas eran complicadas, ¿verdad? Y entonces la gente de aquel tiempo, cuando descubrieron el fuego, lo que hacían era prender una fogata en la noche y eso les permitía a todos reunirse alrededor de la hoguera. De ahí viene la palabra hogar, de la hoguera, ¿sí? Y se reunían alrededor de la hoguera o del fuego y esto lo que hacía, aparte de que se calentaban, aparte de que se podían ver y se resguardaban de las fieras que había en aquel tiempo, porque pues estoy hablando de la prehistoria, donde no había casas, donde no tenían armas, donde eran muy vulnerables con las fieras. Entonces, aparte de esa seguridad, lo que hacía la hoguera era unir a la familia, poder platicar. No había Facebook como ahora, ¿verdad? Entonces podían platicar y de esa manera la familia sentía el calor, no solamente el calor de la hoguera, sino el calor de familia, el calor humano, donde todos platicaban, donde se veían unos a otros, había la protección, había comunicación, es decir, había tantas cosas. Y de ahí es de donde se deriva la palabra hogar, que esto, bueno, para mí fue muy interesante poder saberlo. Y entonces, ya hablando de una definición como tal, el hogar es el domicilio habitual de una persona en el que se desarrolla su vida privada o familiar. Y obviamente, pues es el ambiente familiar que se desarrolla dentro de la familia, válgase la redundancia. Entonces, la casa representa la estructura física, pero el hogar es la esencia que llena la casa. Es el enfoque que debe de unir a la familia. Tristemente, hoy en día con las redes sociales, las familias están juntas, pero no unidas, porque cada quien está en su teléfono y ya, aunque puedan estar en la sala, hay una distancia muy grande entre ellos y creo que el hogar se está perdiendo.
aunque estemos juntos. Entonces, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Apocalipsis 21:3, si nos ayudas, por favor, si traen en su teléfono una Biblia, bueno, pues podemos utilizar Apocalipsis 21:3, no sé, José Luis, si me ayudas, Benjamín, si nos puedes ayudar con otra cita más adelante, Daniel 4:17, y, y bueno, Apocalipsis 21:3 nos habla precisamente de que Dios está diciendo que el hogar de Dios va a estar entre su pueblo. Vamos a ver qué dice esta cita bíblica, Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ok, la nueva traducción viviente, la versión nueva traducción viviente dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Entonces, esto es lo interesante. Dios está indicando o está diciendo a través de su palabra que el hogar, el calor que hay en una familia, y Dios mismo lo determina que estará entre su pueblo. Y la Biblia nos enseña que nosotros somos pueblo de Dios. Así es de que vamos a ver el primer punto, lo que es el hogar de Dios. Y vamos a ver qué nos dice Daniel 4:17. Por favor, Benjamín. Si nos pueden ayudar acá de este lado con Hechos 15:28, que es otra cita que vamos a utilizar. Dice Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozca los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ok, gracias. Entonces, esto nos indica que el hogar de Dios, de acuerdo a Daniel 4:17, nos está diciendo algo bien interesante, que Dios debe de ser, pónganme mucha atención, Dios debe de ser el hogar o el calor que debe de existir en la familia. Entonces, miren, el reino eterno, aquí lo dice este pasaje de Daniel, dice que el reino eterno es dirigido por el Dios Todopoderoso. Dice, para que conozcan los vivientes. ¿Quiénes son los vivientes? Nosotros. Y Dios dice, para que ustedes conozcan que el Altísimo, o sea, se está refiriendo a Dios, lo está diciendo el apóstol Juan, ¿verdad? Cuando estaba ahí en la isla de Patmos. Dice que el Altísimo, o sea, Dios gobierna el reino de los hombres. Y todavía dice que a quien Él quiere, Él da el poder y lo constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Entonces, quiere decir que si nosotros como personas, como hombres, ¿sí? La Biblia nos enseña que somos los sacerdotes de la casa. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? O esto, ¿qué es lo que nos está indicando? Que en nuestro hogar debe de haber un acuerdo familiar y debe de haber el compromiso de dejar que Dios gobierne en nuestro hogar. Entonces, recuerden que tenemos una pregunta: ¿quién gobierna en nuestro hogar? Y normalmente en todos los hogares o gobierna el hombre o gobierna la mujer. Sí, tú que me estás viendo ahí a través de la cámara, a lo mejor en tu casa está gobernando la mujer, o a lo mejor eres tú, pero la Biblia nos enseña que el que debe de gobernar el hogar es Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la palabra y la dirección de su Espíritu Santo. Entonces, tú y yo podemos dejar que Dios gobierne nuestro hogar. Y la única manera en que podemos hacer que Él gobierne nuestro hogar es cuando tú y yo nos ponemos a leer la palabra de Dios, y ahí encontramos cómo Dios puede gobernar nuestro hogar a través de nosotros, ¿sí? Porque no olvidemos que nosotros somos los sacerdotes de la casa. Entonces nosotros vamos a gobernar
Y aquí debemos de tener mucho cuidado. A veces, y hoy en día por cuestiones de la forma en cómo el mundo se está moviendo y con lo que se habla de la liberación femenina, muchas mujeres están queriendo tomar el lugar que no les corresponde. Y bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así es de que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar que Dios gobierne. Hombres, mujeres, padres de familia, si ustedes se ponen a leer la Biblia y le piden al Espíritu Santo que los guíe, van a entender fácilmente quién es la cabeza del hogar. Número 2, hacer lo que a Dios le gusta. Entonces, primero tenemos que reconocer que Dios es el que debe de gobernar nuestra casa, nuestro hogar, pero también debemos de entender qué es lo que a Dios le gusta. Y para que nosotros podamos saber qué es lo que a Dios le gusta, pues volvemos a lo mismo, tenemos que leer la palabra de Dios. O sea, tú no puedes saber qué le gusta a una persona si nunca has convivido con ella. Hoy nosotros podemos saber qué le gusta a nuestra esposa y podemos saberlo porque hemos convivido con ella. Que a veces nos hagamos y no le queremos dar lo que le gusta, bueno, eso es punto y aparte, pero sí sabemos qué le gusta y sabemos también qué no le gusta. Como ellas también saben qué nos gusta y qué no nos gusta. Ellas saben qué nos hace daño y qué no nos hace daño, ¿verdad? Y cuando te portas mal, pues te da lo que te hace daño, ¿no? Para que te aplaques, ¿no? Entonces, pero aquí lo interesante es hacer lo que a Dios le gusta. Entonces, vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 15, verso 28. Y me ayudan con Juan 16, 13, por favor, también. Entonces, 28. sí, Juan 15, 28. Perdón, Hechos 15, 28 y Juan 16, 13. Adelante. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros nos imponemos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Gracias. Entonces, miren, dice que al Espíritu Santo, ¿se acuerdan que hace un rato hablábamos que el Espíritu Santo es el que nos tiene que ayudar? Y la lectura de la palabra. Entonces, ahora aquí nos dice que a Dios, ¿sí?, o al Espíritu Santo le ha parecido bien, lo cual esto refuerza el que el Espíritu Santo es una persona. Y entonces, lo que al Espíritu Santo le parece bien, eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Así lo está diciendo. Y dice, a no imponerles ninguna carga más que las que son necesarias. Y a veces queremos ponerle cargas a nuestros hijos, a nuestra esposa, o nos ponen cargas a nosotros más allá de lo que en realidad nosotros tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo qué? Bueno, pues a lo mejor de momento la señora te exige ropa de marca que tú no puedes comprar y se enoja. Entonces te está pidiendo más de lo que tú puedes. O sea, el que tú le des calzado, vestido, techo, alimento, todo eso es parte de nuestra responsabilidad, ¿verdad? Pero no se puede pedir más allá de lo que nosotros podemos o está a nuestro alcance, ¿sí? Yo me imagino que algunos de nosotros hemos tenido algunas diferencias por causas como estas, en donde se pide algo que está fuera de nuestras posibilidades. Hablé de ropa, puede ser a lo mejor alguna otra cosa que se pide y que está fuera de nuestras posibilidades, por lo menos en ese momento. A lo mejor después se puede y planeándolo se puede hacer, pero por lo menos en ese momento a lo mejor está fuera de las posibilidades. Estoy hablando de cosas materiales, ¿verdad? Pero aquí esto es lo que nosotros debemos de comprender. Y la otra parte, lo que nos dice Juan 16, 13, por favor, ¿quién lo va a leer? Dice, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Ok, entonces aquí está diciéndonos que el Espíritu Santo lo nombra como el Espíritu de verdad. Y la verdad, pues es hablar las cosas como son, ¿no? Esa es verdad, ¿sí o no? No le añadimos más ni forzamos algo, sino son las cosas tal cual son. Eso es verdad. Y dice, y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Ahora, recordemos que Jesús lo dijo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva o nos conduce en el camino que es la verdad. Y esa verdad nos lleva a la vida eterna. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos lo que a Dios le gusta, nosotros vamos a poder caminar por el camino de la verdad y conducir a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos a la vida eterna. Y eso es lo que en realidad en el hogar debe de prevalecer. Hoy en día, en el hogar, si nosotros no tenemos cuidado, lamentablemente lo hemos escuchado de niños, como el teléfono o las redes sociales, y los niños tienen un acceso tan fácil a los teléfonos. Está hablando de niños de, no sé, de 10 años para abajo, ¿verdad? Que, bueno, hoy por hoy, por la situación que vive el país, los niños tienen que tener un dispositivo para hacer sus tareas. Pero debemos estar al cuidado de que efectivamente estén haciendo sus tareas. A veces les dejamos los teléfonos a los niños para que no den lata, para que nos dejen estar en paz en la reunión. Y en ese momento el niño, en su estar meneando y estarle picando, puede entrar a páginas no deseadas, que lejos de ayudarlo, lo van a perturbar en su mente y lo puede llevar a hacer cosas a escondidas, porque él se da cuenta que eso no lo debe de ver. Sin embargo, por haberlo visto en algún momento accidentalmente, vamos a decirlo, eso lo va a intrigar y lo va a hacer que lo siga viendo. ¿Cómo? A escondidas. Entonces, nosotros tenemos que aprender que debemos de hacer lo que a Dios le gusta, y para hacer lo que a Dios le gusta, nosotros tenemos que ser el ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué traes en tu teléfono? ¿Qué ves en tu teléfono? Recuerda que si tú ves algo que no está bien o que no le gusta a Dios, y de momento tú le prestas a tu hijo el teléfono para que él juegue, ¿qué crees? Seguramente va a ver lo que tú estás viendo. Y eso va a provocar un problema muy serio en el niño, en sus emociones, en sus pensamientos y en la forma de conducirse, porque lo vas a despertar a algo que todavía no debe de conocer. Llegará el momento en que tendrá que conocerlo, pero entonces nosotros tenemos la obligación de enseñárselos de la buena manera, que no haya morbo, que no haya malicia, y que él pueda aprender, o ella pueda aprender, no es, ¿sí? Si es hombre o mujer, que pueda aprender lo que a Dios le gusta. ¿Sí? No sé si alguien quisiera comentar algo al respecto en cuanto a lo que Dios le gusta. ¿Sí? Héctor, ¿todo bien? Ok, número 3. Somos una nación dentro de otra nación. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 2:9. Y me ayudan a buscar Mateo 6:33. Si le pueden prestar a Héctor para que él nos ayude a leer. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias. Entonces, nosotros somos una nación dentro de otra nación, ¿no? Yo no entiendo bien cómo es cuando una persona, digo, no lo entiendo, no lo he estudiado, pero debe de ser algo similar como cuando una persona se hace ciudadano en otro país, ¿no? Debe ser algo así, ¿no? En donde
tienes una nacionalidad sobre otra nacionalidad, ¿no? Entonces, aunque cuando adquieres la ciudadanía de otro país, pues adquieres todas las responsabilidades y todo, y en realidad te tienes que presentar ya como de allá. No puedes presentarte, o eres de uno o eres de otro, ¿no? Claro, el país de sangre, vamos a llamarlo, te da ciertos privilegios porque naciste en ese lugar, pero en realidad si tú cometes un delito, te va a juzgar el país del que tienes la ciudadanía, porque eres ciudadano y eres responsable ante ese país y ante esas leyes, aunque estés en otro país, ¿no? Te van a poder jalar y decir, no, aquí me lo ajusticio yo, ¿sí? Así es como yo lo entiendo. Entonces, la Biblia nos enseña, en 1 de Pedro 2:9, que nosotros somos una nación dentro de otra nación. Es algo similar, aunque es muy diferente, porque nosotros somos ciudadanos, sí, somos mexicanos, pero en realidad vivimos en esta tierra, o sea, somos terrícolas. Pero lo interesante es que así como somos mexicanos y somos terrícolas, también tenemos una nacionalidad diferente, porque dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Y aquí entra lo interesante. ¿Qué es esto? Dice que somos linaje, un linaje escogido. Miren, la diferencia entre un hijo natural y uno adoptado es que al hijo natural no lo escogemos. O sea, como nos llegue, nos aguantamos, ¿no? O damos brincos de gusto de que salió bien, bien guapo, ¿no? O bien guapa, ¿sí? Pero si nosotros así lo vemos y aunque seamos papás cuervos, decimos, híjole, pues no, como que sí, pero como que le faltó algo más, ¿no? Bueno, me lo cambiaron, dice Germán. O sea, no tienes opción. O sea, no puedes escogerlo porque es tu hijo, ¿no? Es de sangre, no tienes opción. Ese te llega y te llegó. Lo único que sabes es que vas a tener un hijo. Bueno, hoy podemos saber si es niño o niña después de un tiempo. Y todavía está la opción de que a lo mejor puede fallar, ¿no? Pero aquí dice que nosotros somos un linaje escogido. Es decir, del linaje de los hombres, que es el género que nosotros tenemos, y cuando hablo de hombre estoy hablando del género humano, ¿sí? Cuando de este linaje que somos nosotros, del género humano, Dios escoge y dice, así, es así de interesante, Héctor, yo te escojo para que seas mi hijo, pero hay algo más todavía, que nosotros tenemos la opción de decidir sí o no, si queremos ser del linaje de Dios o no queremos ser del linaje de Dios. Eso es interesante. Cuando se adopta a un niño, a un recién nacido, pues el niño no tiene opción de decir sí o no, tiene opción cuando es más grande. Cuando ya tiene uso de razón, tiene opción de decir si quiero o no quiero a un niño que se va a adoptar. Entonces, por eso es que dice aquí que somos un linaje escogido de parte de Dios y somos un real sacerdocio. Habla de realeza, porque Dios es rey. Y si Él nos escoge como sus hijos, pues pasamos a ser de la dinastía real. Eso es lo interesante. Lo otro que dice es que es una nación santa. Entonces, tenemos la nacionalidad mexicana, pero aparte tenemos una nacionalidad de santidad. ¿A poco no está bien padre esto? Y luego dice que somos un pueblo adquirido por Dios, porque Él nos escoge. Y nosotros podemos escoger que Él sea nuestro papá o no queremos ninguna relación con Él. Nosotros podemos escoger eso. Pero todo esto que Dios nos da para ser de su linaje, para pertenecer a su realeza y para ser una nación santa, tiene un propósito. Y es para anunciar las virtudes de Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces,
Soy una nación dentro de otra nación y tengo obligaciones. Y es anunciarle a la demás gente lo que Dios hizo por mí y que también quiere hacer por ellos. Y cuando nosotros hacemos esto, entonces podemos en realidad entender quién manda en el hogar. ¿Sí? Ya vamos viendo, ¿verdad? ¿Quién manda en el hogar? Si somos nosotros, tache, vamos mal. Quien tiene que mandar en el hogar es la autoridad divina, o sea, Dios. Lo otro que tenemos que ver es que Dios nos enseña qué le gusta y qué no le gusta. Nosotros tenemos que aprender a saber qué le gusta. Número 3, debemos de comprender que ahora somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, que ya no podemos comportarnos como el mundo o como lo hacíamos antes, sino ahora tenemos que comportarnos de acuerdo a esa nación a la cual ahora pertenecemos, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a otro país, tenemos que cumplir las leyes, ¿sí o no? O sea, el que tú digas, es que yo no soy estadounidense y no sabía la ley, eso no te exime de tu responsabilidad. O sea, ahí te castigan. Y si viene una persona de cualquier otro país y viola una ley en México, es castigado en México por violar esa ley. ¿Sí o no? O sea, no le exime el decir no lo sé, mucho menos a nosotros que somos mexicanos decir no lo sabía. Ahora, hoy en día que con lo del cerco sanitario que hay y en cada estado han puesto diferentes cercos sanitarios, si tú vas a un estado donde tu carro no puede circular, el hecho de que tú digas yo no sabía, no quiere decir que no te hagas acreedor a una infracción. Te van a infraccionar o te van a quitar el carro. ¿Por qué? Porque tú tienes que cumplir las leyes. Entonces, cuando nosotros dejamos que Dios gobierne en nuestro hogar, estamos cediéndole a Él toda la autoridad y nosotros podemos instruir y llevar nuestro hogar con la ayuda del Espíritu Santo. Y por último, es establecer la cultura de Dios en tu hogar. ¿Qué nos dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gracias. Entonces, tenemos que aprender la cultura de Dios. Y dentro de la cultura de Dios, miren, hay pueblos que se rigen por usos y costumbres, ¿verdad? Y cuando son por usos y costumbres, pues las leyes humanas no aplican. Aplican los usos y costumbres. Así de sencillo, ¿no? Todavía hay lugares, yo tuve la oportunidad de estar en la Huasteca hace algunos años y platicando con una persona me dijo, anda un muchacho que anda haciendo travesuras, lo vamos a agarrar, lo vamos a emplumar y lo vamos a amarrar en un árbol para que aprenda. ¿Y sabe quién lo iba a hacer? El jefe de manzana. ¿Y saben qué significa emplumar a un muchacho? ¿Tienen idea? Les voy a decir, a un muchacho de 17, 18 años que se le ocurrió ponérsele al brinco al papá y a la mamá y quererlos golpear. ¿Sabe qué hicieron? Lo agarraron, lo amarraron, lo dejaron en pura ropa interior, lo embadurnaron de miel y lo amarraron en pleno sol. ¿Saben qué significa eso? Que las hormiguitas van a comer la miel. ¿Sí? Usos y costumbres. Y todavía hoy en día hay lugares donde los usos y costumbres es la ley. ¿Sí? Entonces, Dios quiere establecer su cultura en nosotros. Ya no las leyes humanas, sino ahora la cultura de Él. Y por eso dice aquí, si tú me buscas primero a mí, buscas mi reino y buscas mi justicia, entonces todo lo que tú necesites, que está dentro de mi voluntad, dentro de lo permisible de Dios, quiero que entendamos cuando hablamos de voluntad es lo permisible dentro de Dios, ¿sí? De lo que Él dice, esto es bueno. Todo lo que es bueno y permisible se te va a añadir, te lo voy a dar.
y encontramos que dentro de lo permisible, bueno, quiero decirles que Deuteronomio 28 habla de un chorro de bendiciones. Eso es lo permisible dentro de Dios. Entonces, todas esas bendiciones, si nosotros buscamos y establecemos la cultura de Dios en nuestro hogar, en nuestra vida, todo eso permisible, Dios nos lo va a dar, porque esto es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que yo pueda conocer la cultura de Dios? Leer la Biblia, tener comunión con Él. Y cuando yo tengo comunión con Él y leo la Biblia, entonces puedo conocer cómo piensa Dios, qué quiere Dios de mí, y puedo establecerlo en mi vida. Y si lo establezco en mi vida, lo puedo establecer con mi esposa y con mis hijos. Y entonces dice que todas las cosas permisibles estarán o serán añadidas a nuestra vida, a nuestro hogar. Está padre, ¿no? ¿Cómo ven? Ahora, ¿qué dice Salmo 132, versos 3 y 5? Creo que no se las di. Me ayudan con otra, por favor, Salmos 25, 14. Y con eso estamos terminando. Sí, Salmos 132, 3 al 5 y Salmos 25, 14. ¿Qué dice? 132 del 3 al 5. Salmo 132, del 3 al 5. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Dios, morada para el fuerte de Jacob. Gracias. La traducción, la Biblia Las Américas dice así: ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Entonces, el salmista está diciendo: yo no voy a entrar a mi casa, no me voy a dormir, no voy a dejar que el sueño me gane, ¿sí? Aunque ya esté mis ojos cansados y ya para no aguantar más, no lo voy a hacer hasta que no encuentre un lugar del Señor o para el Señor aquí en mi casa. Una morada donde Él pueda estar aquí en mi casa. Esto es maravilloso. Si nosotros hacemos eso y le decimos a Dios, o sea, que esa sea nuestra cultura de hoy en adelante: Señor, yo quiero que seas tú el que gobierne en mi hogar, el que mandes en mi hogar, y no voy a descansar, no voy, así es esto, obviamente no es literal, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo. Yo no voy a descansar hasta no tener tu presencia o hasta no tener un lugar para que tú habites en mi hogar y que seas tú el que reine y el que mande en mi hogar. Me voy a esforzar, no me voy a dormir, no me voy a dormir en mis laureles, como se dice vulgarmente, ¿no? O sea, no me voy a confiar, sino que todos los días voy a estar al tanto para que el lugar que tú debes de tener en mi hogar siempre esté para que tú vivas ahí. Y cuando Dios viva en nuestro hogar, entonces en realidad Él va a mandar. Y cuando Dios mande en nuestro hogar, quiero decirles que entonces podremos tener un hogar feliz, un hogar bueno, porque estaremos pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Porque Él será el que estará diciéndonos qué hacer, porque Él va a añadir lo que nosotros necesitamos. Y porque cada día estaremos metidos en la cultura de Dios. En la intimidad, cuando tú y yo nos metemos en la intimidad, cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo buscamos de Dios, leemos su palabra, encontramos convicción de que somos parte de la familia de Dios, ¿sí o no? Cuando estamos más cerca de Dios, nos sentimos seguros y decimos: no, sí, Dios está conmigo. Pero cuando nos alejamos, hasta nos olvidamos en decirlo, ¿cierto o falso? ¿Verdad? Otra cosa que hay en la intimidad: hay ingenio. No el ingenio de aquí de la caña, no. Hay ingenio, uno mejor, ¿verdad?
hay ingenio para administrar los recursos, tiempo, talentos y para una buena toma de decisiones. Cuando la cultura de Dios está en nuestro hogar, entonces podemos administrar mejor los recursos, el fruto de nuestro trabajo. Podemos administrar mejor nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas veces han sentido que el tiempo no les alcanza para hacer todo lo que tienen que hacer? Sí. Entonces, cuando nos metemos en la cultura de Dios, hasta el tiempo nos alcanza. Los talentos que tenemos los podemos utilizar. A veces tenemos talentos escondidos y decimos, no, yo sí puedo hacer eso, pero no tenemos tiempo para hacerlo. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Y bueno, a veces nos damos de topes cuando tomamos malas decisiones. ¿Saben por qué? Porque no le pedimos al Espíritu Santo que Él nos enseñe y que Él nos diga qué hacer. Otra cosa que tenemos en la intimidad con Dios, sabiduría para educar a los hijos y a las nuevas generaciones. Yo quiero preguntarles, y yo quiero que sean espontáneos. ¿Ustedes se sienten capaces y dicen, la he hecho con mis hijos y la llevo bien? ¿O dicen, me falta sabiduría porque ya no sé qué hacer con uno o con otro? ¿Sí? ¿Quién quiere decir algo al respecto? Yo sé que todos quieren participar, pero yo les voy a ganar. No, sí, frecuentemente lo que usted dice es muy cierto. El día no me ajustó, aun cuando me comprometo a hacer otras cosas, ya sea para la iglesia o para mi propia familia. Y sí, debo ser honesto, en repetidas ocasiones, digo, no sé cómo hacerle, pero es que yo quiero gobernar y no está gobernando Dios. Hoy lo descubro, porque sí es cierto, me queda claro que si buscamos primero el reino de Dios, lo que leías, Héctor, todo se viene por añadidura y lo hemos escuchado 1 y 1000 veces, pero ¿qué me falta? Pues ponerlo en práctica. Debo yo como cabeza de hogar buscar esa luz. Ok, ¿y qué me dicen en cuanto a la educación de los hijos? ¿Ya se sienten bien chichos o todavía nos falta? No, nos falta todavía. Nos falta, ¿verdad? Porque están chiquitos y pensamos, es que están chiquitos, van creciendo y los seguimos viendo chiquitos, ¿no? Y la verdad es que nos ven la cara. Y cuando vemos ya se nos treparon los chamacos, ¿no? O sea, esa es una realidad. Y otra de las cosas que recibimos en la intimidad es la sanidad en cuanto a las relaciones familiares. O sea, ¿cuántas veces hemos gritado, regañado o a lo mejor hasta disciplinado físicamente a nuestros hijos de una manera injusta o incorrecta? Y nos hemos tenido que lamentar. Hemos tenido que irnos por allá solitos y decir, híjole, creo que sí la regué, ¿no? Porque ellos piensan que no nos duele, pero sí nos duele cuando los castigamos de una manera severa, ¿no? O no sé si nada más a mí me ha pasado, pero si nosotros estos 4 puntos los pudiéramos llevar a cabo, podríamos tener una sanidad en las relaciones familiares. ¿Cuántas veces hemos gritado de una manera injusta o regañado de una manera injusta a nuestra esposa? ¿O cuántas veces nuestra esposa nos ha reclamado de una manera injusta algo y hemos peleado? Entonces, si nosotros dejamos que Dios sea el que gobierne en el hogar, todo esto lo podremos ir sanando y podremos tener un mejor hogar, una mejor forma de vida. ¿Qué nos dice el Salmo 25:14? Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Este mismo verso con la Biblia, las Américas, dice, los secretos del Señor son para los que le temen. O sea, ¿a poco no nos... O sea, cuando alguien te dice, te va a dar un secreto para que seas próspero en la vida, dices, no, pues échamelo, ¿no? Dámelo. Y Dios te dice, los secretos que yo tengo, se los voy a dar a todos aquellos que temen mi nombre.
Y dice, y Él les dará a conocer su pacto. Eso es interesante. Entonces, ya para cerrar, quiero recordarles lo que es o de dónde viene la palabra hogar. Decíamos hace un rato que hogar proviene de hoguera o de fuego, y que las familias primitivas, como no tenían luz, encendían hogueras, y esto hacía que toda la familia se pusiera alrededor de la hoguera o del fuego para poderse calentar y para poder estar seguros de que ninguna fiera les hiciera daño, ¿no? Porque normalmente el fuego le da miedo a los animales. Quiero decirte algo, el fuego es símbolo del Espíritu Santo, y si nosotros nos hacemos alrededor de la hoguera del fuego del Espíritu Santo, que Él sea el centro de nuestra vida, te quiero decir que el diablo y sus demonios no podrán acercarse, porque le tienen temor a Dios. Y Dios, si Él está en nuestro corazón, si Él manda en nuestro hogar, entonces el diablo no puede hacer nada en contra de nosotros. ¿Sí? ¿Qué les parece si oramos? No sé si alguien quiera comentar algo más, y si no, pues vamos a orar. ¿Sí? ¿Oramos? Ok, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has dado de poder aprender de tu palabra. Señor, y hoy queremos hacer el compromiso de que seas tú el que gobierne nuestro hogar. Señor, por mucho tiempo lo he hecho yo, por mucho tiempo lo ha hecho cada uno de estos hombres que hoy nos hemos reunido, y por mucho tiempo lo han hecho los hombres que nos están viendo a través de las redes sociales, y lo hemos hecho mal. No hemos logrado, Señor, que nuestra familia esté en torno al hogar, sino hoy en día hay muchos distractores, las redes sociales, los amigos, los estudios, tantas cosas. Pero Padre, hoy queremos que seas tú el que gobierne nuestro hogar y que gobierne nuestra vida, para que juntos como familia, Señor, podamos dejar que seas tú el que lo haga, pedir la dirección al Espíritu Santo, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, y sobre todo, Señor, queremos darte gracias porque somos un pueblo escogido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Queremos despedirles y bueno, tenemos nuestra reunión en este tiempo una vez por mes. Ojalá y la próxima ocasión puedan estar con nosotros. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima reunión de hombres.